Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. El tema que les presentaré el día de hoy se titula Rehabilitación Cardio-Oncológica. El contenido a desarrollar será el siguiente. Primero, algunas generalidades. ¿Por qué pensar en rehabilitación cardíaca en pacientes oncológicos? Potenciales candidatos a rehabilitación cardíaca. ¿Qué evaluar para establecer la seguridad cardiopulmonar? Componentes del programa, evidencia y por último las conclusiones. En cuanto a la epidemiología, se ha reportado que más de 16.7 millones de sobrevivientes de cáncer, pues hay más de 16.17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. El más prevalente es el cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres, y de forma pues global más frecuente en mujeres. Se espera que esta cifra supere los 22 millones para el año 2030. ¿Qué ocurre en Colombia? De acuerdo con las estimaciones de incidencia de cáncer en el periodo de 2007-2011, según el Instituto Nacional de Cancerología, se presentaron en Colombia cerca de 62.818 casos. Entre los hombres, las localizaciones más prevalentes fueron próstata, colon, recto, ano y estómago. En mujeres, las localizaciones más prevalentes fueron mama, cuello uterino y tiroides. ¿Qué ocurre con los factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad en estos pacientes? El riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes con cáncer es de 1.3 a 3.6 veces mayor que los controles. El riesgo de mortalidad por todas las causas es 3.78 veces mayor y tiene una mayor incidencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia que va desde 1.7 a 18.5. Pero, ¿qué lleva a que tengan un mayor riesgo cardiovascular estos pacientes? Se han clasificado como causas directas e indirectas. Entre las directas contamos con la radiación, la quimioterapia, la terapia dirigida y dentro de las indirectas tenemos el desacondicionamiento físico y el aumento del peso. ¿Cuáles son los objetivos generales de la rehabilitación cardíaca? Uno, aumentar la capacidad funcional, disminuir los síntomas de la angina, disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar el bienestar psicosocial, reducir las hospitalizaciones recurrentes y la morbimortalidad asociado a enfermedad cardiovascular. ¿Por qué proponer rehabilitación cardíaca en estos pacientes? La toxicidad de los medicamentos que se emplean genera una disminución en la fracción de eyección ventricular izquierda, que predispone al desarrollo de insuficiencia cardíaca manifiesta. Además, en los pacientes con cáncer de mama entre los 40 y 50 años, se ha evidenciado una disminución de la capacidad funcional 30 a 32% menor que los controles sedentarios o sanos de la misma edad. Adicional a ello, por cada aumento de peso de 5 kilogramos después de un diagnóstico de cáncer de mama, se asoció a un aumento del 19% en la mortalidad por enfermedad cardiovascular con significancia estadística. Esta fue con una P pues, de 0.04. Hay que tener en cuenta que la capacidad cardiorrespiratoria se reduce tanto en mujeres como en hombres, es alrededor del 10% por cada década de vida. Esta disminución en la condición física es causada por cambios desfavorables en el llenado diastólico, la distensibilidad ventricular y las pérdidas pues, en la función sistólica, que se ven exacerbadas pues, en nuestros pacientes con cáncer. Además, aproximadamente el 30 al 80% de los pacientes con cáncer tienen enfermedades comórbidas que afectan negativamente el consumo de oxígeno. Y la fisiopatología propia de la enfermedad que conlleva a la activación crónica de citoquinas que producen atrofia del músculo esquelético y generan una inhibición de la regeneración muscular que generalmente pues, se acompaña de pérdida de peso, anorexia y anemia.
En cuanto a los efectos generados por la cirugía, la reducción promedio en el consumo de oxígeno es de aproximadamente el 30% después de una neumonectomía y del 15 al 20% después de la lobectomía. El tratamiento quirúrgico de enfermedades malignas distintas al cáncer de pulmón no afecta directamente, aunque no afecte pues directamente la integridad estructural de los componentes en el consumo de oxígeno, sí podrían estar asociados con resultados adversos que influyen en limitaciones pues funcionales, periodos prolongados de reposo en cama e inactividad, y pueden generar dolor, que pues son efectos negativos indirectos. En un estudio prospectivo de pacientes que recibieron pues, tratamiento con radioterapia para el cáncer de mama en hemitórax izquierdo entre los años 1998 y 2005, se observaron anomalías subclínicas en la perfusión miocárdica en más del 50% de los pacientes. Y esto y también pues, puede causar daño pulmonar. De hecho, la disnea puede ocurrir en hasta el 5% de los pacientes que reciben irradiación local. La anemia puede afectar al 30 hasta el 100% de los pacientes como resultado del daño de la médula ósea y la disminución de la producción de los glóbulos rojos. La anemia afectaría directamente el suministro de oxígeno a los pacientes, a los tejidos. En cuanto a la terapia hormonal, los inhibidores de la aromatasa se han asociado con más eventos cardiovasculares arteriales como cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, a diferencia pues, del tamoxifeno. El hipogonadismo está asociado con la terapia de privación de andrógenos y podría conducir a una función cardíaca deteriorada, porque pues, ya que el miocardio expresa receptores pues, de andrógenos. La terapia dirigida antiangiogénica genera pues, una inhibición del factor de crecimiento endotelial de la vasculatura periférica y hay otros factores que median la liberación del óxido nítrico que conducen posiblemente a pues, a un daño de la capilaridad en el músculo esquelético, y esto llevará como consecuencias directas a la disminución pues, del suministro de oxígeno. También se ha encontrado que en estos pacientes existe una prevalencia de fatiga del 25 al 99%, una prevalencia de dolor del 66% en pacientes con enfermedad avanzada y del 39% después del tratamiento. Y el 30% de los sobrevivientes de cáncer han reportado pues, una alteración en su funcionalidad años después de haber finalizado el tratamiento. La rehabilitación cardíaca, por lo tanto, ofrece el ejercicio como su programa central con el objetivo a largo plazo de mejorar los resultados de los eventos cardiovasculares. También ofrece una oportunidad para medir y posteriormente reducir los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, proporcionar un enfoque pues, individualizado para el ejercicio y la terapia médica que permitirán hacer ajustes críticos y una terapia pues, personalizada para estos pacientes. Permite también tener una comunicación más cercana con los médicos tratantes sobre los eventos que presentan los pacientes durante las sesiones, y por último brindará pues la oportunidad de administrar simultáneamente varias intervenciones a nuestros pacientes. Los potenciales beneficios que se han propuesto de la rehabilitación cardíaca en estos pacientes son la disminución de la fatiga, la mejoría en la calidad de vida, mejoría de la capacidad funcional y disminución de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Quiénes se consideran pacientes de alto riesgo y que deben ser remitidos a rehabilitación cardíaca? Se han propuesto 3 escenarios. El primero de ellos es un paciente, por ejemplo, que tenga un tratamiento con alta dosis de antraciclina, por ejemplo, doxorubicina, mayor a 250 miligramos por metro cuadrado, epirubicina mayor o igual a 600 miligramos por metro cuadrado,
o radioterapia de dosis alta mayor o igual a 30 Gray cuando el corazón pues está en el campo de tratamiento o si hay una antraciclina en dosis baja en combinación con radioterapia de dosis baja. Los otros escenarios son un tratamiento con dosis más baja de antraciclina o el uso de trastuzumab solo pues más la presencia de dos o más factores de riesgo. ¿Cuáles se consideran estos factores de riesgo? El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y la dislipidemia y una edad avanzada que ellos la establecen como mayor o igual a 60 años. O una función cardíaca comprometida, que hablan ellos como función cardíaca comprometida, una historia de infarto de miocardio, una fracción de eyección ventricular izquierda pues limitada o baja, y esta fracción de eyección ventricular izquierda límite va de 40 a 49% y baja que se considera cuando está por debajo de 40%. Por último, un tratamiento con dosis más baja de antraciclina seguido de trastuzumab. ¿Por qué las antraciclinas y el trastuzumab son cardiotóxicos? Para esto primero hay que tener en cuenta que la cardiotoxicidad por quimioterapia se divide en tipo 1 y tipo 2. La cardiotoxicidad tipo 1 es causada por la muerte del cardiomiocito, ya sea por necrosis o por apoptosis y no es reversible. Mientras que la tipo 2 es provocada por disfunción del cardiomiocito y puede ser reversible. La cardiotoxicidad tipo 1 es la variante de toxicidad más frecuente de las antraciclinas. Lo que ocurre es que genera la muerte de los miocitos relacionada con la formación de radicales libres debido a la reducción de la doxorubicina por la deshidrogenasa de NAD en el complejo respiratorio tipo 1 mitocondrial. Y esto lleva a una formación de un radical semiquinona que posteriormente resulta en la producción de peróxido y radical hidroxil. También existe una formación de complejos de oxorubicina hierro que genera especies pues reactivas de oxígeno y al ser limitada la capacidad de regeneración del corazón, esto lleva a un daño en el proceso de reestructuración ventricular. Por su parte, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado con alta afinidad y especificidad por el dominio extracelular de ER2 y su cardiotoxicidad se explica por el segundo mecanismo que expliqué hace un momento, lo cual lleva a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y no dependerá de la dosis acumulativa, lo que sí sucede con las antraciclinas. Con esta diapositiva quiero presentarles el algoritmo propuesto por American Heart Association para saber a quién direccionar a rehabilitación cardíaca. Entonces tenemos en resumen que si tenemos los 3 casos previamente pues expuestos en un paciente asintomático, se realizará un test de ejercicio cardiopulmonar y se remitirá al paciente a rehabilitación cardio-oncológica. Si el paciente tiene algún síntoma o signo, dependiendo de lo que presente, así se remitirá, por ejemplo, a rehabilitación oncológica, terapia física, fonoaudiología, terapia ocupacional. Si tiene síntomas cardíacos, se remitirá a consulta cardiovascular. Si no tiene síntomas ni hace parte pues como del grupo de riesgo alto, seguirá en el programa ambulatorio para pacientes con cáncer. Para ingresar al programa de rehabilitación cardíaca, el paciente deberá cumplir con unas características señaladas en esta lista de chequeo. Entonces, la prueba de ejercicio cardiopulmonar o CPET debe ser normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tome la presión arterial, por ejemplo, en reposo, debe ser menor o igual a 160-90 milímetros de mercurio. Si esta está elevada, debe volver a verificarse después de 5 minutos. Si aún está elevada, entonces debe reprogramarse y ajustar medicación si lo requiere. Debe haber una respuesta normal a de la presión arterial al ejercicio. ¿Cómo se define esto?
que la presión arterial sistólica no aumente más de 200 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica no aumente más de 115 milímetros de mercurio, que no haya inducción de una isquemia, que no haya arritmias ventriculares o atriales, se debe mantener la saturación de oxígeno y que no haya presencia de síntomas. En caso tal de no poder realizar pues, el CPET, se puede realizar la prueba de caminata de 6 minutos. En esta, la condición debe ser que también la presión arterial en reposo debe ser menor o igual a 190 milímetros de mercurio. También si se encuentra pues elevada, tomar, como habíamos dicho antes, repetir a los 5 minutos, verificar y si no, reprogramar al paciente, ajustar la medicación. Y también mantener la saturación de oxígeno normal. ¿Cuáles deberían o cómo deberían estar los resultados del laboratorio para aceptar a nuestros pacientes en este programa? Una, que no haya anemia severa, es decir, menor a 8 gramos por decilitro, que el recuento de neutrófilos sea mayor de 500 y que el recuento de plaquetas no sea menor a 50.000. Por otra parte, el paciente no debe tener síntomas. ¿A qué se refieren ellos con síntomas? Entonces, ellos hablan, por ejemplo, de náuseas durante el ejercicio, vómito en las últimas 24 horas, desorientación o visión borrosa. Y que no haya complicaciones del cáncer como infección aguda, descompensación de enfermedades metabólicas agudas, por ejemplo, función anormal de tiroides, diabetes mellitus no controlada y anormalidades electrolíticas. La idea es que no haya un linfedema de nuevo, no haya un deterioro mental o físico para realizar ejercicio, que no haya una herida quirúrgica reciente y en caso tal de que haya una metástasis ósea o cerebral, debe tener condiciones específicas de tratamiento. El paciente debe demostrar que entiende el ejercicio y las instrucciones y debe entender el manejo del equipo pues, de entrenamiento. Pero hablamos de la prueba de cardiopulmonar o CPET, pero ¿en qué consiste esta? Esta es una herramienta que permite la evaluación de la respuesta fisiológica, tanto en ejercicio submáximo como máximo. Brinda información acerca del proceso metabólico y neurosensorial, cardiovascular y ventilatorio. El equipo es bastante como complejo, debe tener pues un sensor de flujo, con analizadores pues, de dióxido de carbono, de oxígeno, un equipo de medición de intercambio de gases, pues y adicional a ello, pues el oxímetro de pulso, tensiómetro, equipo de reanimación. Entonces no siempre se cuenta con este tipo de equipos, pues como para realizar una prueba cardiopulmonar. Por eso se tiene como otra opción la prueba de caminata de 6 minutos, que es otra herramienta más sencilla para evaluar la capacidad funcional. Se realiza en un pasillo recto, una superficie plana de 30 metros de longitud. Se debe marcar pues el pasillo cada 3 metros y se tomará pues la presión arterial y la oximetría de pulso al inicio y al final. Y lo que se ve es la cantidad de metros que recorre pues el paciente. Los protocolos que podemos usar dependerán de la edad y de la condición del paciente. Contamos con el protocolo de Bale modificado, de Bruce modificado y de Naughton. El protocolo de Bale fue realizado pues, inicialmente en pacientes con CA de mama y consiste en que el paciente corre en una cinta a una velocidad de 3.3 millas por hora. En el primer minuto la inclinación se establece en 0%, seguido de un aumento del 2% en el segundo minuto y un aumento del 1% cada minuto, pues desde ahí en adelante. Después de 25 minutos, el grado permanece sin cambios, pero la velocidad sí se aumenta 0.3 millas por hora por cada minuto adicional hasta que finalice la prueba. ¿Cuáles son los componentes que se proponen en el programa de rehabilitación cardíaca para estos pacientes? Entonces, la evaluación del paciente debe incluir una revisión del tratamiento contra el cáncer,
y posibles efectos secundarios, evaluar las condiciones de salud que limiten el ejercicio, evaluar el riesgo de linfedema e infecciones, revisión de la presencia de enfermedad metastásica, revisar el recuento de células sanguíneas, detección de depresión, fatiga y calidad de vida, y realizar pues evaluación cardiopulmonar. Debe haber recomendaciones nutricionales específicas para el cáncer. Para eso debe involucrarse los dietistas pues especializados en cáncer, evaluar los problemas del control de peso, o sea, pérdida de peso, pérdida de masa muscular magra y aumento de masa grasa, que son específicos del cáncer. Y de acuerdo a esto, pues ya definir un entrenamiento aeróbico o de resistencia. Revisar también los agentes quimioterapéuticos y los fármacos dirigidos pues, molecularmente que causan hipertensión, por ejemplo, los inhibidores de la señalización del factor de crecimiento endotelial, por ejemplo, el bevacizumab. El personal de rehabilitación cardíaca debe verificar la presión arterial en ambos brazos, a menos que esté contraindicado por el linfedema u otras alteraciones, dado que se puede ver el robo pues, subclavio unilateral en pacientes tratados con irradiación mediasténica o cervical. Se debe medir la presión arterial 2 veces o más en la postura sentada y descartar pues como hipotensión ortostática, midiendo la presión arterial acostado, sentado y de pie, en un principio pues cuando se inicia el programa. Como prevención primaria se debe recomendar estatinas si el riesgo cardiovascular a 10 años es igual o mayor a 7.5%, reconocer los agentes quimioterapéuticos que empeoran el control de la glicemia, por ejemplo, los inhibidores de la fosfatidilinositol 3 quinasa, por ejemplo, pues como la rapamicina, y exposiciones terapéuticas que puedan aumentar el riesgo de diabetes, como son la irradiación abdominal o del cuerpo total. Si el paciente fuma, debe ser remitido al programa que tenga la institución para hacerle continuidad a estos pacientes, crear una red de referencia pues, de trabajo social y salud mental, quienes puedan apoyar pues, el cuidado y tratamiento de estos pacientes con cáncer, enfatizar los riesgos de permanecer pues, largos periodos en reposo y fomentar la actividad física y disminuir el sedentarismo. La prescripción del ejercicio aeróbico o de resistencia debe ser de acuerdo al Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte, y la recomendación es que este ejercicio debe ser supervisado en rehabilitación cardio-oncológica. El ejercicio, entonces, como veíamos, se considera la piedra angular de la rehabilitación cardíaca. Esa imagen lo que nos muestra son los resultados clínicos y cardiovasculares que resultan del ejercicio en diferentes tipos de cáncer, bien sea realizado en el momento de la administración de terapia adyuvante como después de la misma. Para recordar, la adyuvancia se define como aquel tratamiento que se administra después del tratamiento primario. En este cuadro observamos que se han realizado más estudios en la posadyuvancia. Dentro de los resultados clínicos tenemos que el ejercicio disminuye eventos cardiovasculares y mortalidad por enfermedad cardiovascular en CA de mama con la terapia adyuvante, y la mortalidad por todas las causas en la posadyuvancia, al igual que en pacientes sobrevivientes adultos de cáncer infantil, que es este término que aparece en la tabla ASCC. El ejercicio en la posadyuvancia del cáncer colorectal disminuye la mortalidad por todas las causas. En cuanto a los desenlaces cardiovasculares, la gran mayoría de los estudios muestran mejoría en la capacidad cardiorrespiratoria en todos los tipos de cáncer que presentan aquí. ¿Qué llama la atención? Que en 2 estudios relacionados con el cáncer de mama se muestra una reducción de la capacidad funcional y en otro una disminución de la fracción de eyección ventricular, y nos presentan adicional a eso un metaanálisis. Quise buscar específicamente los 3 estudios primarios para tener pues un poco de esto, pues entender un poquito estos resultados
y que evaluaron como capacidad cardiorrespiratoria en el metaanálisis. Este primer estudio, publicado en el 2018, titulado Efectividad del ejercicio en la capacidad cardiorrespiratoria en pacientes con cáncer, una revisión sistemática y metaanálisis que buscó comparar pacientes con cáncer que realizaron ejercicios con aquellos que no lo hicieron y midieron la capacidad cardiorrespiratoria a través del consumo de oxígeno. Se incluyeron 48 estudios y eran 3.632 pacientes. ¿Por qué es importante evaluar el consumo máximo de oxígeno? Primero, habría que definir pues, este término, y esto consiste en que es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Pues es la sangre entonces que nuestro organismo podría transportar y metabolizar en un momento. Y su importancia radica en que un nivel pues, de consumo de oxígeno pobre está asociado con una mayor prevalencia de toxicidad aguda y crónica relacionada con el tratamiento. Además lleva pues, a una pobre calidad de vida relacionada con la salud, la fatiga y mayor riesgo de muerte por cualquier causa. En este forest plot muestran los estudios incluidos. Se evidenció que el ejercicio en general aumenta el consumo de oxígeno, incluso para verificar que se mantuviera el mismo resultado, eliminaron los estudios que podrían generar mayor peso. También se realizó un análisis de subgrupo. Sin embargo, en la búsqueda de los anexos no se encuentra el forest plot para estos. Exponen que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los eventos adversos. ¿En qué consistieron estos eventos adversos en este estudio? Fueron principalmente eventos no graves, como mareo, dolor torácico y dolor muscular. Los eventos adversos graves fueron infarto agudo del miocardio y fractura de cadera. La adherencia del ejercicio fue alta, de aproximadamente el 80%, y se prefiere la prescripción de ejercicio no lineal. Ellos, ¿cómo definían este ejercicio no lineal? En un programa que adaptaba pues como las sesiones de ejercicio a la intensidad relativa de un individuo, basada en pruebas de ejercicio pulmonar, cardiopulmonar o de resistencia. Y las sesiones de ejercicio pues variaban entre baja, moderada o alta intensidad. Este ensayo clínico aleatorizado, publicado en el 2015, buscaba evaluar el efecto de la actividad física de baja intensidad y del ejercicio físico de intensidad moderada a alta durante la quimioterapia adyuvante sobre la capacidad física y la fatiga. Incluyó 230 pacientes con cáncer de mama y en quimioterapia adyuvante, y evaluaron la efectividad de un programa de actividad física en el hogar de baja intensidad que llamaron OncoMove, un programa combinado de resistencia moderada a alta intensidad y ejercicio aeróbico que llamaron OnTrack, y la atención habitual, con el fin de mejorar pues de mantener o mejorar la condición física y minimizar la fatiga en estos pacientes. ¿En qué consistía cada programa? Entonces, el OnTrack consistía en ejercicio de fuerza, 2 sesiones por semana durante 20 minutos por sesión, con 2 series de 8 repeticiones al 80% de una repetición máxima. Se reevaluaba cada 3 semanas. Cada sesión se incorporaba pues 30 minutos de ejercicio aeróbico con una intensidad del 50 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. También se estimuló a los participantes de este grupo pues, a que permanecieran activos físicamente 5 días a la semana durante 30 minutos por sesión. Ambas intervenciones
Comenzaron con el primer ciclo de quimioterapia y continuaron hasta 3 semanas después del último ciclo. No describen las intervenciones pues, que se llevaron a cabo en el OncoMove, y la de cuidado habitual variaba según las pautas y preferencias del hospital, pero no implicaba ejercicio de rutina. Recordando lo que nos mostraban en el primer recuadro, que disminuía la capacidad funcional cardiorrespiratoria, en este estudio uno de los parámetros que se usaron fue la capacidad máxima de ejercicio corto, medido en watts, y evaluaron esta capacidad en 3 momentos. El T0, que era antes de la quimioterapia, el T1, tan pronto se terminó la quimioterapia, y el T2, 6 meses después de su finalización. En T1 hubo una disminución de esta capacidad estadísticamente significativa, pero en el T2 no hubo diferencia. Lo mismo ocurrió con el tiempo de resistencia en minutos, donde este disminuyó en el T1, pero en el seguimiento no hubo diferencia estadísticamente significativa. Es importante tener esto en cuenta porque podría dar la impresión con el primer recuadro que el ejercicio disminuye la capacidad cardiorrespiratoria. Además, muestran una tendencia a favor del on-track en la primera etapa que no persiste en el tiempo. Para evaluar la calidad de vida, se utilizó el cuestionario de European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire, que incluyó 30 ítems. Este incluye pues 30 ítems que se califica de 0 a 100 y se reparten como en valoración global, 5 escalas funcionales que incluyen funcionamiento físico, rol, emocional, social y cognitivo, 3 escalas de síntomas que incluyen fatiga, dolor, náuseas y vómitos, y puede incluir ítems que valoran síntomas adicionales como disnea, pérdida de apetito, impacto financiero. Las puntuaciones elevadas en funcionalidad indican mejor estado funcional. Las puntuaciones elevadas en síntomas significan mayor gravedad de la sintomatología. Este cuestionario pues es un instrumento válido y usado en muchos estudios pues como para valorar las intervenciones en pacientes con cáncer. Aquí se muestra una mejoría en T1 a favor del on-track y el OncoMove en la categoría de la función física y solo para el on-track en la función cognitiva. Hubo mejoría en funcionamiento social a favor del on-track y el OncoMove a los 6 meses de finalizado el tratamiento adyuvante, la fatiga a favor del OncoMove en un seguimiento corto. Las náuseas y vómito mejoraron de forma estadísticamente significativa a favor del on-track y del OncoMove en la primera etapa. El dolor mejoró tanto en T1 como en T2 a favor del on-track y en T1 con el OncoMove comparado con el cuidado habitual. La constipación, por su parte, mejoró en T1 a favor del on-track versus el cuidado habitual o el OncoMove. Por lo general, hay que tener en cuenta que los ítems del cuestionario de calidad de vida parten de valores bastante buenos. Entonces, la terapia adyuvante que se usó fue el trastuzumab. Y aunque en el texto no se explica por qué se pudo dar esta primera disminución de la capacidad funcional cardiorrespiratoria, uno se podría hacer la pregunta si de pronto fue debida al trastuzumab, por lo que habíamos hablado inicialmente en el mecanismo de cardiotoxicidad del mismo. Este otro estudio que también busqué porque decían que disminuía la fracción de eyección ventricular izquierda fue publicado en el 2009, titulado Adyuvancia con trastuzumab induce la remodelación ventricular a pesar del ejercicio aeróbico. Aquí participaron 17 mujeres con cáncer de mama R2 positivo, quienes realizaron entrenamiento aeróbico
durante los primeros 4 meses del uso de trastuzumab. La intervención consistía en un periodo de calentamiento de 5 minutos. Los participantes hicieron ejercicio en un cicloergómetro 3 días por semana durante 30 a 60 minutos a una frecuencia cardíaca que iba del 60 al 90% del consumo máximo de oxígeno, seguido por había un periodo de enfriamiento también de 5 minutos. Se hizo un seguimiento con resonancia magnética y se encontró que con un ciclo corto de trastuzumab de 4 meses se asocia con dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo y una disminución de la función sistólica a pesar del tratamiento aeróbico. Dado que se habla que la cardiotoxicidad por trastuzumab puede ser reversible, hubiese sido apropiado pues hacer un seguimiento más allá del propuesto del estudio. Es una de las preguntas que uno se podría plantear. Este estudio lo busqué porque mencionaban que el ejercicio aeróbico mejoraba pues la capacidad funcional en paciente con CA de mama, pero no pude conseguirlo. Este publicado en el 2016, que habla del ejercicio y factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con CA de mama no metastásico, incluyó 2.973 mujeres. Evaluaba la actividad física recreativa en el tiempo libre. Lo que era la actividad no recreacional, es decir, actividad ocupacional, actividades de la vida diaria, no se incluyeron en el cálculo de exposición al ejercicio y tuvo un seguimiento de aproximadamente 9 años. Se evidenció que con este estudio que el ejercicio disminuye eventos cardiovasculares como enfermedad coronaria, falla cardíaca y mortalidad, resaltando que estos beneficios se observaron con una diferencia estadísticamente significativa a favor de aquellos que realizaron ejercicio con equivalencia igual o mayor a 9 METs, recordando que un MET es una unidad de medida pues, del índice metabólico y corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. 9 METs es bastante, equivaldría más o menos a realizar ciclismo, correr, saltar cuerda. Entonces es significativo los METs con los que se vieron la diferencia estadísticamente significativa. Aquí tenemos otros ejemplos de estudios donde se presentan mejorías en otros desenlaces como en la fuerza, en los METs, la factibilidad. En todo se siguió pues un protocolo que incluía supervisión por especialista. Sin embargo, esta no era diaria. Combinaban en su mayoría ejercicio aeróbico con ejercicio de resistencia, con una intensidad moderada y una buena adherencia a la intervención, excepto por este último estudio que vamos a ver ahorita. Entonces, el tercer estudio no fue incluido en este tercer estudio que vemos con la flecha, no fue incluido en el metaanálisis, posiblemente porque fue publicado en el 2018 y el metaanálisis incluyó estudios hasta el 2017. Y lo busqué porque precisamente lo que miraba como desenlace era el aumento del consumo de oxígeno, que fue el que se tuvo en cuenta en el metaanálisis. Este último estudio fue el que presentó menor adherencia. Posiblemente pudo haber ocurrido porque el protocolo fue un protocolo basado en la comunidad y no fue un protocolo intrahospitalario, con una adherencia del 30%. Entonces, la prescripción del ejercicio, ¿cómo sería teniendo en cuenta el protocolo de frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión para el ejercicio aeróbico? Entonces, poner como un ejercicio por lo menos 3 veces por semana de intensidad moderada, que correspondería a un 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, 20 a 30 minutos por día. El ejercicio aeróbico podría ser tipo caminadora, banda o bicicleta en una sesión continua y la progresión debería ser lenta. Para ellos, o se establece que determinar la intensidad moderada puede ser un desafío dado el uso de
de betabloqueadores, la presencia de disfunción autonómica y el uso de terapias actuales que afectan la frecuencia cardíaca en reposo. Se ha propuesto, hablando de esto de los betabloqueadores, se ha propuesto un índice para ajustar la medicación en pacientes usuarios de betabloqueadores. Se calcula con la fórmula de frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo sobre 220 menos la edad menos frecuencia cardíaca de reposo. Un índice menor del 80% en los que no son usuarios de betabloqueadores se considera incompetencia cronotrópica y menor de 62% para usuarios de betabloqueadores se considera incompetencia cronotrópica, por lo cual se deberá ajustar la medicación. La incompetencia cronotrópica es la incapacidad del corazón de aumentar la frecuencia cardíaca según el requerimiento y es un predictor independiente de mortalidad. Este índice no está validado, pero puede ser una herramienta útil en aquellos pacientes que estén betabloqueados. El ejemplo de la prescripción del ejercicio de resistencia sería el siguiente. Entonces, un ejercicio por lo menos 2 veces por semana con una intensidad moderada, 60% de una repetición máxima, con una duración de 20 minutos. El tipo puede ser prensa, 2 series de 8 a 10 repeticiones día y una progresión lenta que puede ser de 2 a 3 semanas. Como vimos, la frecuencia cardíaca de 60 a 70 habla de intensidad moderada. Sin embargo, otra herramienta con la que se dispone para evaluar la intensidad es la escala de esfuerzo percibido de Borg, que actualmente la más usada es la modificada, que va a una puntuación de 0 a 10, y una intensidad moderada correspondería más o menos a una puntuación de 4. Como vimos, los estudios proponen realizar una supervisión intrainstitucional, pero ofrece como alternativa un programa basado en el hogar como una opción más económica y más conveniente pues, para la rehabilitación cardio-oncológica. Ya sea que se elija pues, un programa institucional o en el hogar, es importante medir la eficacia de la rehabilitación cardio-oncológica. Ellos proponen estrategias basadas en el uso de smartphone. Estuve buscando y existen servicios pues como rehabilitación cardio-oncológica en el país. Entonces, aunque no hay un servicio con este nombre, algunos de los programas de rehabilitación cardíaca del país pueden potencialmente incluir a estos pacientes, ya que en sus criterios de inclusión mencionan pacientes con múltiples riesgos para enfermedad cardiovascular, que lo hemos visto durante la charla, y pacientes con desacondicionamiento físico. Hace aproximadamente 2 años se abrió en la Clínica de Occidente de Bogotá el servicio de cardio-oncológico que puede dar pie a que puedan existir pues, este tipo de servicios en un futuro. Las conclusiones de mi charla son las siguientes. Entonces, un programa de rehabilitación cardíaca puede disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer. Es importante estratificar el riesgo de los pacientes con cáncer que puedan beneficiarse de rehabilitación cardio-oncológica. El ejercicio como piedra angular de la rehabilitación cardíaca es seguro en estos pacientes. El ejercicio en pacientes con cáncer mejora la capacidad cardiopulmonar y calidad de vida. Y se recomendaría entonces un ejercicio de intensidad moderada y puede incluir un régimen aeróbico y de resistencia, teniendo en cuenta la lista de chequeo de seguridad para el paciente. Muchas gracias.